Mi nombre es Ede Patricia Sánchez Cristino. Soy del equipo 13 y nuestro tema es influencia de los factores sociales en las sentencias judiciales y en las resoluciones administrativas. Mi equipo está conformado por Aide Patricia Sánchez Cristino, Ana Erika Sierra Ramírez y Rubí Ramírez Martínez. Debe adaptar la ley a la realidad, fijar criterios de procedimientos y decisión, interpretar el contenido de la ley en relación con los hechos siempre singulares en términos de similitud o antecedentes, inferir y deducir las consecuencias sociales en términos de ejecución de medidas a partir de hechos sociales radiografiados, descifrar y demostrar que la realidad es tal y como el conjunto de elementos procesales y estos elementos procesales exigen pruebas, testimonios, documentos, versiones, etc., intermediados por factores con desigual grado de influencia política y jurídica. A la hora de realizar la reconstrucción de esa realidad en términos procesales por diversas partes en el litigio, incluyen la expresión de las valoraciones establecidas por el legislador. Esto no quiere decir que son de exposición o narración de los hechos, sino que son explícita o implícitamente estimaciones. Pero esas valoraciones declaradas en las normas legislativas, reglamentarias y consuetudinarias no constituyen toda la valoración que es necesaria para decidir sobre casos concretos, para aplicar las normas generales a las realidades particulares de la vida. Entonces, las valoraciones declaradas explícitamente o contenidas tácticamente en una ley o reglamento necesitan complementación con otras valoraciones. Entonces, estas valoraciones complementarias contenidas en la ley o en el reglamento son de diversos tipos. Debido a que mi tema es corto, investigué en otras fuentes y se me hizo interesante una tarea de la alumna Ana María Pérez Delgado. Dice que el Estado tiene la obligación de impartir justicia de manera imparcial, independiente y objetiva. Y si se cumplen estas premisas, se podrá justificar el funcionamiento del Poder Judicial. Ok, entonces la potestad jurisdiccional del Estado es encomendada por el Poder Judicial, cuyo representante es un juez o un tribunal. Sus decisiones y las resoluciones deben ser independientes, imparciales y objetivas. Mas, sin embargo, la doctrina de carácter jurídico ha puesto en tela de juicio esa objetividad que debe revestir a una resolución. Todas las normas que componen los ordenamientos jurídicos se encuentran consignados positivamente, ya sea los códigos con respecto a cada materia o de forma general. Los ordenamientos no contienen lagunas, ya que existen los jueces. Esta afirmación es un claro ejemplo de una teoría expuesta por Hart. A continuación, la compañera Erika nos va a explicar cuáles son esos tipos de valoraciones complementarias. Hola, mi nombre es Ana Erika Sierra Ramírez y voy a continuar con la exposición del tema número 13, que es la influencia de los factores sociales en las sentencias judiciales y las resoluciones administrativas. Primero, pues recalcar que con factores sociales entendemos a todas aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea cual sea el lugar y el espacio en el que se encuentren. En este caso, entonces, hablaré de aquellos factores que intervienen o afectan el desempeño de los jueces, quienes son los juzgadores, y quienes tienen la facultad de emitir sentencias y resoluciones judiciales. Como el tema era un poco corto en cuanto a la fuente e información proporcionados, me di a la tarea de investigar un poco más y encontré 5 factores principales, de los cuales voy a hablar a continuación. Primero tenemos a los factores
relacionados al estatus social y profesional. Estos hacen alusión al estatus social adquirido y que está estrechamente unido al juez, como lo es su trayectoria profesional, que esto se puede observar a través de su historial dentro y fuera de la judicatura, el tiempo que lleva ejerciendo su profesión, la vinculación a cargos de responsabilidad política y administrativa y la pertenencia a determinadas escuelas de formación. Todo esto con la finalidad de saber qué grado de preparación tiene el juez para emitir ciertas resoluciones y sentencias judiciales. Los siguientes factores están relacionados a su identificación ideológica y cultural. Y bueno, la carga ideológica influye mucho. La actitud que el juez tiene ante la vida, así como la manera en que ve las cosas y los aspectos sociales. Cuando el juez llega y ve al culpable, lo ve y piensa que él o ella está ahí por algo. Ve a su abogado, ve a sus familiares, ve a todas las partes que están involucradas en el proceso y se empieza a llenar de prejuicios. Esto también puede influir en la decisión que tome, sea buena o mala. Otra sería, por ejemplo, que el culpable tenga una religión diferente o sea de una cultura diferente a la del juez, que aunque no se debe de discriminar o hacer diferenciación por esto, muchas veces pasa. Y por eso es que muchas veces se dice que la justicia nunca es justa. La siguiente son los factores subjetivos relacionados con variables sociales. En esta clasificación tenemos 4 subclasificaciones. La primera es la edad. La edad del juez, por supuesto, tiene mucho que ver con su experiencia o inexperiencia. Aquellos que ascienden a ser jueces tienen años de experiencia, años de práctica y años de ejercer la profesión. Un juez joven tiene menos inexperiencia. Por ejemplo, puede que sus decisiones sean menos independientes y más dogmáticas por su inseguridad. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que tener experiencia no significa memorizar, sino llevar a la práctica aquellos conocimientos adquiridos. El sexo es otro elemento que también tiene mucho que ver, ya que que el juez sea un hombre o una mujer es una cuestión de género. El hombre y la mujer han sido educados quizás de diferente manera, y es por ello que verán las cosas desde un diferente punto de vista. Otra también sería que, por ejemplo, si el culpable fuera un hombre y en su caso le tocara una jueza, él por sus prejuicios machistas puede hacerla menos o pueda tratarla de incompetente. Otro factor es el estado civil. Por ejemplo, en el ámbito familiar, un juez casado puede poner de experiencia su matrimonio y juzgar de acuerdo a sus vivencias cada tipo de situaciones, mientras que por el contrario, un juez soltero no lo puede hacer. Bueno, y la última subclasificación es el tipo de educación familiar. Cada uno es educado de diferente forma en sus casas. Por ejemplo, un juez que creció con valores dentro de su preparación académica y fuera de ella, siempre los pondrá en práctica en su profesión, así como en su vida personal. La siguiente clasificación son los factores relacionados a la presión política, mediática y la corrupción. El tema central aquí no es la imagen social de un juez, sino cómo la ciudadanía ve a la justicia y la fuerza de los medios de comunicación. Por ejemplo, un juez, con tal de no salir en los medios de comunicación estigmatizado o que la gente piensa que tiene miedo o que es políticamente incorrecto, es capaz de hacer muchas cosas. Por ejemplo, dictar sentencias favorables o desfavorables. Otro es el tema de la corrupción. Bien sabemos que no siempre la justicia es honesta. Los jueces nunca siempre son honestos y ellos se pueden vender en un caso con tal de sentenciar a alguien. La última clasificación son los factores selectivos en función de quién es el procesado. Esto principalmente se refiere a las características, a los aspectos físicos, económicos, religiosos, culturales y sexuales de la víctima o del culpable y que afecten las decisiones del juez. Por ejemplo, cómo influye que una persona tenga un nivel económico superior o inferior, que tenga una religión diferente, una cultura diferente, que tenga una discapacidad o que tenga una enfermedad de transmisión sexual
o por el simple hecho de que tenga un tono de piel diferente. Con eso termino mi participación, esperando que haya quedado claro el tema y agradeciendo de antemano la atención prestada a este video. Gracias.